Hay un poder inimaginable cuando, a pesar de las dificultades y los problemas, decidimos exaltar su nombre, ¿verdad que sí? ¿Sabe que las dificultades y los problemas muchas veces, en lugar de ser algo contrario, es algo bueno? Y sé que suena un poco extraño porque nadie quiere tener tristeza, nadie quiere tener dificultades. Pero si en medio de los problemas sabemos enfrentarlos con la valentía de saber que tenemos a un Dios grande, creador de los cielos y la tierra alrededor nuestro, todo cambia. Han habido de hecho problemas y situaciones tan tristes y tan dolorosas que han cambiado los giros, han cambiado las situaciones alrededor de todo el mundo. Uno de ellos, por ejemplo, el ataque de los japoneses a Pearl Harbor. ¿Cuántos han escuchado lo que aconteció ese día? Plena Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos era el único país que no se había metido en la guerra todavía. Estaba apoyando a sus aliados con suministros, pero no estaba en la guerra. Relajado, pensando que ¿para qué me voy a meter en una guerra que no es mía? Un conflicto que no es mío. Y en eso llegaron los japoneses y los atacaron de sorpresa. De hecho, hay una película bien triste que narra toda la historia, y en medio de ese ataque sorpresa fueron miles los muertos. Entonces Estados Unidos decidió tomar parte en una guerra que quizás hubiera terminado a favor de los alemanes. Pero ahí no termina. En otra ocasión también quisieron atacarlos y atacaron las Torres Gemelas. ¿Cuántos conocen la historia también? Estamos hablando cosas que todos conocemos. Atacan las Torres Gemelas con la intención de destruir el país, sumir el país en la tristeza, en el dolor, en la amargura. Y contrario a lo que los enemigos pensaban, el país se levantó. El país se unió. Comenzaron a reconstruirse primero los corazones. Después comenzaron a tratar de reconstruir la vida de todos. Y cambió literalmente todo lo que es los Estados Unidos hasta el día de hoy. Cambiaron la manera en la que se trabaja en los aeropuertos, cambió la manera en la que se trabaja en las oficinas, cambió la manera en que se trabaja todo. Literalmente cambió la historia de toda la nación. Y así pudiéramos seguir mencionando muchos hechos que cuando los mencionáramos serían tan tristes al punto de desgarrar el alma y ponernos a llorar. Pero todos ellos acontecieron para que algo más grande se llevase a cabo. Así que, como decía el pastor, si usted está triste y usted a pesar de la tristeza decide alabar a Dios, si usted está en conflictos y a pesar de eso decide poner a Dios primero, las cosas cambian. Hubo otra situación también, ya mencionamos dos, pero voy a mencionar una que no impactó a una nación, que no impactó a una parte del mundo, sino que impactó a toda la humanidad. Y ese lugar no fue en medio de una ciudad grande, no fue en medio de una estación naval, no fue en medio de una guerra, no fue en medio de un conflicto mundial. Fue en un lugar bello y precioso que se llamaba Jardín del Edén. Y lo que allí aconteció también fue extremadamente triste. Tan triste que aún hoy nosotros lloramos por las consecuencias de aquello que aconteció allí. Pero al mismo tiempo fue lo que dio el paso para cambiar a toda la humanidad completamente. Porque ese es un lugar donde no había enfermedad. Un lugar donde no había muerte. O sea, usted no tenía que ir a un hospital. Usted no necesitaba un cementerio. Usted no lloraba como llora hoy por tantas cosas. Por una simple razón, no existía el pecado. Y ahí, en medio de todo eso, todo perfecto, se ocasionó algo que no vino por medio de aviones, que no vino por medio de bombas, que no vino por medio de conflictos. Vino por medio de una simple conversación. Y de eso es lo que Dios nos quiere hablar hoy. De hecho, esto es parte de una serie que he querido ir preparando. Al menos, no sé si llamarle serie, porque al menos 2 prédicas en lugar de una. Porque hay tanto lo que Dios tiene para enseñarnos sobre esos tiempos, que se nos haría muy corto el tiempo para hacerlo solamente en un día. Pero
El título del mensaje: el jardín donde el hombre cayó. Y quiero que me acompañes a Génesis 3. Vamos a leer versículos del 1 al 5 para dar comienzo y entender un poquito más por qué ese lugar tan bello y tan precioso cambió la humanidad aún más que todas las historias que mencionamos anteriormente. Me dice amén cuando estemos juntitos, así sentaditos. Génesis 3, 1 al 5, no tiene pérdida, apenas abre la Biblia casi que le sale ahí mismitito. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Usualmente pensamos que siempre asociamos a Satanás con los ataques más difíciles que recibimos en nuestra vida. Muchas veces asociamos a Satanás con esos ataques que yo le llamo de knockout, o sea, donde te golpean tan fuerte que te hundes y no tienes cómo levantarte. Culpamos a Satanás de todos esos momentos tan graves que nos aconteció, quizás de una enfermedad de cáncer, un ejemplo, por haber fumado muchos años, y culpamos a Satanás de ello cuando la decisión fue nuestra. O culpamos a Satanás porque nos cayó mal una comida cuando literalmente nos comimos a las 2 de la mañana, nos iba a caer mal. O sea, tratamos de culpar a Satanás por todos los golpes fuertes. Sin embargo, en lo que acabamos de leer, yo no veo un Satanás violento. Yo no veo un Satanás atacando directamente, reflejándose a sí mismo como Satanás. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, que intentamos casi siempre entender o reconocer los ataques que Satanás nos da cuando realmente nos golpea. Y muchas veces ese golpe lo creamos nosotros mismos. No vemos que Satanás trabaja desde lo sutil, desde lo suave, desde lo más pequeño. Porque la intención de Satanás no es noquearte al primer golpe, porque sabe que Jehová te va a levantar y te vas a levantar con más fuerza. La intención de él es irte destruyendo poquito a poco. Fíjense que él no obliga a Eva. Si lo leemos un poquito más detenidamente, ella le entra de esta manera: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, él no la está atacando físicamente, él está dando una sola pregunta: ¿así que Dios te dijo eso? La primera arma que Satanás está usando para cambiar la humanidad entera, para cambiar todo, porque él sí sabía lo que estaba haciendo. La mujer quizás no lo entendía, pero él sí sabía. Él quería cambiar todos los planes de Dios. Él quería literalmente vengarse porque Dios lo había echado del cielo. Él quería cambiar todos los planes que Dios tenía. Y la manera de hacerlo era mediante la mujer, porque él sabía que él no podía cambiar a Dios. Él no iba a poder en una pelea frente a frente con Dios. Solo utiliza a la mujer como una herramienta para transformar el plan que Dios tenía. O para lo que él creía que era transformar el plan que Dios tenía. Pero así pasa actualmente muchas veces con nosotros. A veces vienen muchos con que Dios les dijo a nuestros oídos. A veces vienen muchas palabras que parecen que no son malas, pero lo que buscan es transformar nuestra manera de ser. Y no nos damos cuenta, porque a veces vienen hasta de personas que amamos, que sin darse cuenta llegan hasta lo más profundo de tu corazón, creando lo que Satanás quería crear en la mujer. Con que Dios te dijo. ¿En serio Dios te dijo que tenías ministerio? ¿O te hiciste idea tú? ¿En serio Dios te dijo que compraras la casa? ¿O en serio Dios te dijo que no había más solución para ti? ¿En serio? La única salvación es mediante Jesús. ¿En serio se pierde la salvación?
Son preguntas simples que Satanás pone en nuestra mente muchas veces, así como puso en el corazón de Eva. Porque la primera arma del diablo siempre para atacar tu vida no es un hacha, no es un machete. De hecho, la Biblia dice que no hay ningún arma forjada contra ti prosperará. El arma que Satanás utiliza es trabajar tu mente. Y la forma más poderosa que lo tiene es sembrando la duda. Porque cuando siembras la duda en tu corazón, la duda aparta la fe o la opaca. Porque cuando hay duda, no se puede declarar con fe. Cuando hay duda, no se puede seguir a un Dios que es sí. Cuando hay duda, no se puede seguir a un Dios que dice que Él cumple con todo. Cuando hay duda, no se puede creer en un Dios que es omnipresente. Cuando hay duda, no se puede creer en un Dios que tiene el poder sobre todas las cosas. ¿Será verdad que Dios condena ese pecado? ¿Será pecado? ¿O será que me han explicado mal la Biblia? Son preguntas comunes que escuchamos en todas partes. ¿Será cierto? ¿Será necesario congregarse? Si Dios está en todas partes, ¿por qué tengo que ir a la iglesia a congregarme? ¿Por qué no lo puedo ver por el televisor? Dudas sembradas en la mente del ser humano por alguien que quiere usarte a ti para que seas el instrumento para dañar a Dios. ¿Y por qué a ti para que seas el instrumento para dañar a Dios? Porque cuando la duda viene en tu corazón, la actitud que tú tienes desprecia todo lo que Dios ha hecho por ti. Porque esa duda se antepone a las bendiciones que Dios tiene para ti. Y Dios es un Dios de amor. Esas bendiciones están para que tú las alcances. Y Él quiere que las alcance hoy, no de aquí a 20 años. Lo que pasa es que Satanás siembra la duda y es como el padre que quiere que su hijo entienda que lo que le está diciendo es por su bien y se desgañita y se lo explica y el muchacho no entiende. El padre sufre, ¿sí o no? Y muchas veces lo que pasa es que el niño duda hasta de la intención del padre. Pero es que esa es nuestra actitud con Dios. Si entendemos que Dios es nuestro Padre soberano, que creó los cielos y la tierra, como el versículo que leyó la hermana Felisa cuando empezó, si creemos en esas cosas, también tenemos que entender que Él sufre cuando nosotros nos va mal. Tú crees que estás triste, que estás llorando. Dios llora contigo. Él sufre contigo. Mira, si sufre contigo que envió a su hijo amado, a su único hijo, a la cruz del Calvario para que pasara por un proceso por el cual tú no podías pasar, con el objetivo de poder sanarte y poder llevarte a su presencia. Y cada vez que te presenta la oportunidad y tú la rechazas, Dios está sufriendo, Dios siente dolor en su corazón por ti. Jesús lloró, dice la Biblia. Y yo creo que llora todos los días cada vez que lo desechamos. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando Él siembra la duda en nuestros corazones o en nuestra mente, porque primero surge en la mente para después llegar al corazón, primeramente esa duda va a empezar a hacer que queramos hacer las cosas basadas en lo que nosotros creemos y no en lo que la Biblia nos enseña. Porque si tenemos duda, una estrategia que usa el ser humano, que lo dicen hasta los psicólogos, para enfrentar la duda, cuando hay duda en sus corazones, el ser humano automáticamente intenta resolverlo por su problema para no buscar la solución. O sea, una persona, por ejemplo, tiene dudas sobre cómo usar este micrófono, y en lugar de preocuparse por aprender cómo usarlo, una estrategia que usa el ser humano, todo el ser humano, dicho por los psicólogos, para no pasar por ese proceso, porque tiene dudas sobre cómo hacerlo, ¿qué es lo que hace? Intenta buscar soluciones alternas. Y entonces, en lugar de usar el micrófono, voy a usar un megáfono porque no sé usar el micrófono. ¿Me siguen? ¿Qué es lo que pasa? Cuando Dios siembra dudas en nuestros corazones, vamos a tratar de intentar encontrar soluciones y respuestas que están en nuestra mente, pero que la palabra de Dios no la enseña. Y de ahí surgen tantos versículos que escuchamos constantemente: ayúdate que yo te ayudaré. O escuchamos tantos versículos que no están en la Biblia, pero que los repetimos
constantemente. Y así va pasando con toda nuestra vida cristiana sin darte cuenta. Hoy vas leyendo un poquito menos. Hoy vas preocupándote un poquito menos por Dios. Hoy crees que tienes respuestas que la Biblia no te enseñó. Y lo más triste es que crees que te enseñó la Biblia. Un billete falso nunca es detectable al principio. Un billete falso se usa en varias transacciones hasta que alguien literalmente se da cuenta un día que es falso. Nadie saca un billete falso y se entera en el momento. Va pasando por diferentes manos hasta que llega a manos de alguien que realmente sabe lo que tiene y se da cuenta que es falso. Así trabaja Satanás. Él te va mezclando la verdad de Dios con algo de mentira para que tú puedas irte desfasando o separándote de la verdad que Dios tiene establecida para tu vida. Y es ahí donde comenzamos a pecar sin darnos cuenta. Por eso el segundo punto dice: el pecado siempre me parece atractivo. Y seamos honestos, si en el mismo Génesis 3:6 que habíamos leído, vamos a leerlo de nuevo. Y vio la mujer. ¿Qué hizo la mujer? Ella vio. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ella vio tres cosas. Primero, bueno para comer. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que vemos que el pecado es ante nuestros ojos bueno. Seamos honestos, nadie fuma porque le parezca que fumar es malo. Fuman porque le parece que es bueno, que es rico, que debe saber bien. Nadie comete adulterio porque va a irse con una mujer fea, porque encuentra una mujer bonita que le gusta y comete adulterio. Le parece bien. Nadie comete pecado pensando que el pecado, si el pecado fuera malo, nadie pecara. El pecado es malo para nuestra relación con Dios, pero ante nuestros ojos, el pecado es la tentación por la cual nosotros nos apartamos de Dios, porque el pecado se hace sutil, se hace querer para nosotros. Y fue lo que le pasó a ella. Que hizo ella, vio que el árbol era bueno. Era pecado, pero era bueno comérselo. Y así pasa, es un pecadito. Después le pido perdón a Dios. Y lo que estoy haciendo, sé que está mal, pero Dios conoce mi corazón. Esa frase es épica. Esa frase es épica, la mencionó todo el mundo. Dios conoce mi corazón. Hoy nos aprendemos hasta los versículos, porque Jehová mira el corazón, no mira lo que está delante de los ojos como mira el hombre. Y nos aprendemos el versículo que está en Samuel de memoria. Pero la realidad es que comenzamos a utilizar la misma Biblia para transformar los pensamientos y las cosas malas empezar a decirles buenas. Porque es lo que sucede. Ella vio que era bueno, pero lo segundo, era agradable a los ojos. O sea, no solo era algo que ella decía, wow, no puede pasar nada, ¿qué puede pasar? Esto es algo bueno, sino que encima era agradable, era tentador. No piense que cuando hablamos de pecado que estamos hablando de cosas que a usted le van a desagradar. Hay cosas que a ustedes le desagradan simplemente porque para ustedes son desagradables. Hay cosas que para mí simplemente son desagradables porque son desagradables. Pero hay cosas que siendo pecado pueden ser agradables para uno. A ver, David envió a su amigo a la muerte para quedarse con la mujer de su amigo, el rey David. ¿Acaso esa mujer era desagradable? ¿A sus ojos era agradable o no? Y así podemos mencionar todos. Caín mata a su hermano porque a sus ojos no iba a tener a nadie más que se le interpusiera entre él y Dios. Él iba a ser el único que iba a tener acceso a Dios. Y a su hermano no iba a ser un estorbo. ¿Era agradable la idea o no era agradable para él? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que encontramos agradable, porque no todo lo que se alaba, y no todo lo que se busca, y no todo lo que se hace, y no todo lo que tratamos de hacer, y no todo lo que intentamos hacer es de parte de Dios. Algunas cosas son puestas para Satanás, pensando que ahí vamos a resolver los problemas y vamos a resolver todas nuestras cosas, y son puestas como una trampa para que nosotros como ilusos caigamos. Casi todos piensan que los millonarios, por ejemplo, no tienen problema. De hecho hay una frase, independencia financiera. ¿Usted ha escuchado esa frase?
Independencia financiera. Cuando uno escucha esa frase, lo primero que piensa es en los millonarios. Pero independencia financiera, el significado como tal, el término es cuando una persona tiene algún activo o algún negocio, principalmente algún activo, que le provea para vivir, aunque él no tenga que trabajar físicamente. Entonces, he conocido personas, de hecho tuve un cliente en una ocasión que se acercó a mí que me dijo, ya tengo 4 casas compradas, me voy a retirar, no trabajo más a los 50 y tantos años. Y así lo hizo, anda paseando con un Airbnb por todos los Estados Unidos, no ha trabajado más nunca, tiene 4 casas que le pagan renta y él no está trabajando. Eso es lo que se conoce como independencia financiera. ¿Es millonario? No, su cuenta está en cero. Pero el dinero que recibe le da lo suficiente para vivir y vivir la vida que él quiere vivir. Ahí donde entonces nosotros como cristianos tenemos que entender que Satanás lo que trata de ponernos delante de nosotros, por ejemplo, es que un ejemplo es que tú necesitas ser millonario para resolver tus problemas financieros, cuando lo que tú necesitas es confiar en Dios para que Él te lo resuelva. Porque eso es independencia financiera, pero eso también es independencia espiritual. Porque la independencia espiritual para tu vida es cuando las decisiones que tú tomas vienen únicamente de Dios y no de todos los diablitos que nos hablan en los oídos. Y perdone que sea tan directo, pero esta palabra para mí fue directa. A mí Dios me habló por medio de ella, y lo que le pido a Dios es que el que hable. No oré al comenzar porque ya el pastor había orado, pero esta palabra es para alguien. Dios quiere lo mejor para nuestra vida, pero Satanás quiere que no es que Satanás te odie a ti. Satanás odia a Dios. Tú eres el instrumento para lastimar a Dios. Satanás en ti no tiene interés alguno. Satanás no tiene interés ninguno en mí. Mientras yo no le sirva al Señor, a Él le da lo mismo que yo sea millonario como que sea pobre. Mientras yo no sea de influencia para que otras personas vengan a los pies de Jesús, a Él le da lo mismo como yo esté. Así que si te han dicho que por aceptar al Señor se te van a resolver los problemas, lo que te dijeron es mentira. Los problemas vienen porque Satanás quiere que tú seas el tropiezo para que otros no se acerquen a Él. Vamos a Juan 2, del 15 al 17. ¿Cuál versículo acabábamos de leer? Génesis 3 al 6. Juan 2, 15 y 17. Miles de años después nos dice exactamente lo mismo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan, perdón. Sí, dije Juan. Hay un lapso. Primera de Juan. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿de qué nos estaba hablando Génesis? Que vio la mujer que era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría y bueno para comer, ¿sí o no? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿qué cosas son las cosas buenas para comer? Son deseos de la carne. Nos está hablando exactamente lo mismo. Pero sigue diciendo, los deseos de los ojos. Y la mujer vio que era agradable a los ojos. Y sigue diciendo, y la vanagloria de la vida. Y la mujer vio que el árbol es codiciable para alcanzar la sabiduría. 2 versículos con miles de años de distancia y una similitud impresionante. Y sigue diciendo, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese es el que permanece para siempre. Todos tus problemas en los que te has metido y los que te vas a meter el día de mañana pasan. Pero mientras estés en la voluntad de Dios, eso es lo que estará contigo caminando cada día de tu vida. Mientras te levantes y ores a Dios, eso es lo que te va a ayudar a vencer el día. Mientras te levantes y leas la Biblia, eso es lo que te va a ayudar cuando Satanás intente poner dudas en tu mente, porque tendrás con qué responderle. Cuando intentes cosas que van más allá, de lo que Dios espera de ti, o que vas a tergiversar la palabra de Dios, te vas a dar cuenta y vas a poder rechazarlas.
pero se requiere comunión con Dios. Eva la tenía. Y por una duda, las cosas fueron cambiando. El pecado siempre te va a prometer más de lo que te va a dar. El pecado te va a prometer libertad, pero vas a terminar siendo esclavo de aquello que hiciste. El pecado te va a prometer placer. ¿Cuántos hombres y mujeres no van a strip clubs y todas estas cosas? ¿Cuántos no roban para obtener dinero en la cuenta de banco? El pecado te promete placer, pero la realidad es que al final todas esas cosas se acaban y lo que queda en tu corazón es un vacío enorme. El pecado te va a prometer felicidad, así como le prometió a David cuando envió a su amigo a la muerte. Pero al final lo que va a terminar es destruyendo familias, ministerios, vidas completas. Porque recuerden algo, y si hay algún pecador entre nosotros, el pecado no ve el anzuelo, él ve la carnada. Satanás no necesita golpearnos. Muchas veces él nos echa la carnada y nosotros mismos tomamos el anzuelo. Punto número 3, 1 Timoteo 2, versículos 13 y 14. Voy rapidito para no demorar. Porque Adán fue formado primero. Y aquí viene algo muy curioso. Después Eva. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Eva fue engañada, ¿sí o no? Pero aquí hay un problema. Adán no fue engañado. Adán tomó sus propias decisiones. Adán lo que después le echa la culpa a la mujer por quitarse el problema de encima, como hacemos muchas veces nosotros los seres humanos. Pero la realidad es que Eva fue la engañada. Adán no fue engañado. Él conocía la palabra, él conocía lo que tenía que hacer, él sabía lo que tenía que hacer, y a pesar de ello tomó la decisión de comer. Fíjese que la serpiente no le habla a Adán. La serpiente no tiene que engañarlo. Adán toma sus propias decisiones. Y aquí es otro problema que tenemos muchas veces. Cuando Satanás no puede trabajarnos a nosotros mediante la duda, nos ponen encrucijadas para que tengamos que tomar decisiones que nos aparten de Dios. O las combina. Porque a veces llegamos a un punto donde tenemos que tomar decisiones, y esas decisiones pueden impactar grandemente si voy a estar más cerca de Dios o si voy a estar apartado de Él. Y ahí es donde Satanás te quiere. Y ahí es donde Satanás siembra más la duda para que tomes el camino erróneo. Porque si cualquier cosa que te mantenga apartado de Dios es el camino erróneo. Pero el problema está que en ese momento, entre la duda, entre la encrucijada, entre las dificultades, la decisión que tú tomes es crucial. ¿Y cómo puedes saber tú si esa decisión es correcta o no? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Si la última vez que la leíste fue hace 3 meses, quizás vas a tener menos posibilidades de encontrar la respuesta a la decisión que has de tomar que si la leíste esta mañana. Y con esto no te estoy diciendo que tienes que saberte la Biblia de cabo a rabo. ¿Y quién se la ha leído 300 veces en su vida y no la pone en práctica, no hace nada? Estoy hablando de leer la Biblia, pero tomarla como si fuera un rema, que es lo que es la palabra de Dios, el verbo hecho carne, que te habla a tu corazón, que te habla a tu vida y que te dice cómo actuar. Realmente es la palabra de Dios. En el principio era Dios, el verbo era Dios. Tienes a Dios hablándote en unas letras, diciéndote lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. Y muchas veces nos sentimos que Dios no está a nuestro lado, pero realmente Dios está aquí. Que no seamos capaces de verlo es otra cosa. Que no seamos capaces de entenderlo es otra cosa. O que creamos que sea mucho más fácil escuchar la prédica que va a dar el pastor el domingo que leer la Biblia. Pero déjame decirte que ningún pastor te va a dar una prédica más importante que lo que tú puedas encontrar en este libro. Ni escuchando 30 prédicas al día, y mira que el día tiene 24 horas nada más, tú vas a encontrar más poder que lo que puede haber en este libro. Porque no es lo que el pastor, o los pastores, o los diáconos, o los líderes te enseñen, es lo que Dios te enseña a ti en su intimidad con Él.
Hay personas que pecan porque nunca conocieron la verdad. Pero también existen creyentes que conocen perfectamente la voluntad de Dios y aún así dicen, lo voy a hacer a mi manera. Primero, Satanás te va a atacar con la duda. Esa es su arma más fuerte. Con esa misma duda te va a llevar a encrucijadas donde tengas que tomar decisiones erróneas, porque es la forma en la que tú puedes apartarte de Dios y así lastimar más a Dios. Te lastimas tú mismo y lastimas a Dios. Pero, ¿acaso cree usted que Dios no lo sabe? Hay una palabra que se llama obediencia. Esa obediencia es un arma que usted tiene poderosa contra todos esos ataques que Satanás tiene contra ti. ¿Te sientes triste? Obediencia. ¿Sientes que las cosas están mal? Obediencia. ¿Por qué cree usted que se nos hace tan difícil obedecer? Porque en la obediencia está la clave para la liberación del cristiano. Génesis 3, del 8 al 10. Para continuar donde estábamos. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Cuando leemos esto, ¿qué escena más? Si tratamos de poner esa escena en nuestra mente, para mí la veo como una escena más que de vergüenza, una escena conmovedora. Porque el hombre huyó sabiendo el pecado que había cometido. Todos sabemos cuando le fallamos a Dios. No crea esa mentira que usted no lo sabe. Todos sabemos el momento en que le fallamos a Dios. Y muchas veces huimos precisamente de Dios y nos vamos apartando de Él porque no sabemos cómo reaccionar nosotros mismos ante lo que hemos hecho. A veces esperamos que las personas nos perdonen o hasta esperamos el perdón de Dios, pero nosotros mismos no sabemos cómo perdonarnos para continuar hacia adelante. ¿Qué hizo el hombre? Se escondió. ¿Qué hizo Adán? Se escondió. No sabía cómo darle la cara a Dios después de lo que había pasado. Había destruido todo aquello que Dios había puesto en sus manos. Entonces lo puso en un huerto. Les dio las mejores condiciones. No tenían, como dijimos al principio, no tenían enfermedades, no tenían hospitales, no se iban a morir, no se enfermaban, no cogían catarro, no tenían absolutamente ninguna de estas circunstancias. Lo tenían todo, no les faltaba nada. Y ahora tienen que pararse frente a Dios a decirle, lo he destruido todo lo que me diste, todo por una mala decisión. Solo por una mala decisión que comenzó con una conversación con el objetivo de apartarme de ti, a la que yo ilusamente escuché. Pero en medio de todo eso, Dios sale a buscar. Mira qué lindo. ¿Cree usted que Dios no sabía dónde estaba Adán? La pregunta no era para saber dónde estaba Adán. La pregunta era una invitación al arrepentimiento. Era para que Adán escuchara a su Dios llamándolo y se arrepintiera y volviese a Dios. Para que no se siguiera escondiendo, así como Dios te llama hoy. No sé qué cosa te impide acercarte más a Dios. No sé qué es lo que te impide orar más. No sé qué es lo que te impide acercarte más a Él. Pero hay una realidad. Dios te está llamando. Él sabe dónde tú estás. Él sabe la dificultad que tú tienes. Él sabe por lo que estás llorando. Él sabe por lo que estás doblando rodillas. Él sabe las lágrimas que salen de tus ojos todos los días. Él lo conoce. Él lo sabe y aún así Él te llama. Pero Él te llama para que seas tú el que se acerque a Él. Porque Dios te dice, yo tengo la respuesta a todas las cosas. Pero tienes que acercarte a mí. No te me escondas más. Vivimos escondiéndonos espiritualmente de Dios. Le tememos a las cosas de Dios. Venimos a la iglesia y no alabamos. No alabamos porque estamos pensando en qué dirá el hermano que está al lado mío cuando se me vayan los gallos, que en el Dios omnipotente al que vine a servir. Venimos y se nos pide que hagamos algo por la iglesia y no lo hacemos. Y cuando se nos pide recoger una ofrenda, lo primero que pensamos es si me alcanzará para darla o no, porque para mí todo soy yo primero. Y nos escondemos. Y aún así está Dios diciéndote,
¿Dónde estás? ¿Qué clase de pregunta, hermano mío? Satanás nos pregunta, ¿con qué eso dice Dios? Y Dios, en lugar de refutar lo que Satanás te dice, en lugar de entrar en el careo diciéndote que lo que Satanás te está diciendo está mal, Dios simplemente te llama. Satanás te dice, ¿con qué eso es lo que dice Dios? Dios, en cambio, te dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, hijo mío? ¿Dónde estás? La solución la tengo yo. Nadie más. Hoy Dios sigue haciéndote esa pregunta. ¿Dónde está tu primer amor? Aquel que sentías cuando abrazaste a Jesús en tu corazón la primera vez. ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejaste? En el proceso de tu vida, en este camino, en estos años de evangelio, ¿dónde lo dejaste? ¿Se quedó aquel día que hiciste el llamado? ¿Se quedó aquel primer día en que aceptaste a Jesús? ¿Dónde está tu comunión con Dios? ¿Por qué ya no oras? ¿Por qué no buscas? ¿Por qué no te acercas a Él como antes? ¿Por qué no le preguntas? ¿Por qué no lloras con Él? ¿Por qué buscas el hombro de un amigo para llorar y no buscas el hombro de tu Dios para llorar? Que Él tiene la respuesta a todo. Alguien me enseñó hace mucho tiempo que es bueno que nos acerquemos a los pastores para que oren por nosotros, pero que cuando tengo que llegar donde está un pastor para que ore por mí es porque ya primeramente lloré y le pedí a Dios. Porque el pastor no tiene la solución a los problemas. Yo no puedo tener solución a los problemas. La solución la tiene Dios. Es más, muchas veces el consejo que yo te dé puedo estar errado porque te lo voy a dar basado en mi propia experiencia sin haber pasado por la dificultad que has pasado tú. Muchas veces te lo voy a dar basado en lo que yo creo y no en lo que yo sé, porque lo que se sabe, lo que es la verdad absoluta, es este libro, no mi mente. Y me pongo yo de ejemplo, la mente de cualquier pastor. Mientras hay una voz que te llame, todavía hay esperanza. Último punto, punto número 5. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El punto número 5 lleva por título: las hojas nunca pueden cubrir el pecado. El hombre, ¿qué hace cuando se esconde? Antes de esconderse, ¿qué hace él? Apenas se da cuenta de que había cometido ese error. Cubrirse. Porque se daba cuenta, por primera vez ahora se está dando cuenta que estaba desnudo. Pero la desnudez es pecado. Yo veía un perro correr, el perro estará pecando porque corre desnudo. Las vacas pecan porque corren desnudo. Hasta el momento en que ellos fueron infieles a Dios, hasta el momento en que se dejaron transformar la mente por Satanás, no es pecado. El problema es que ahora ya él estaba consciente y el pecado no era estar desnudo. El problema era que esa era la prueba de que él había pecado. Él no andaba enseñando la semillita que le quedó de haberse comido la fruta. Yo no sé quién dijo que era una manzana, pero bueno, no se come la manzana y la semillita, no, esa semillita la botó. Él no andaba enseñando la semilla. Pero el estar desnudo ahora en su mente, ya conocía el pecado, ya se había abierto el pecado, ahora él sabía. Y lo que intentan es tapar el pecado precisamente con hojas para tratar de engañar a Dios. ¿Cuántos hemos intentado engañar a Dios? Ilusamente, sí, yo sé que muchos me van a decir, sobre todo los más religiosos, van a decir automáticamente: no, a Dios no se le engancha, no se le engaña, Dios es omnisciente. Sí, a Dios es todas esas cosas, pero yo he intentado engañar a Dios. ¿Cuánto? ¿O no? Señor, tengo que orar, pero me tengo que ir a trabajar, déjame dormir un poquitico más. Yo oro contigo por la tarde yo regreso y oro, y después regresas por la tarde, te pones a hablar con tus hijos, se te olvida todo y no oraste. ¿Qué hiciste? Engañar a Dios. Y puse ese ejemplo que es uno de los más sencillos. A veces intentamos engañar a Dios de una manera un poco más fuerte, porque intentamos incluso que Dios haga las cosas a nuestra manera.
Nos pasamos, por ejemplo, la vida haciendo las cosas incorrectas para después acercarnos a Dios y decirle a Dios cómo tiene que resolver nuestros problemas, porque pensamos que sabemos más que Él. A veces venimos y oramos por una situación y pensamos que tenemos fe cuando le estamos diciendo a Dios que quite algo que nosotros mismos hemos creado. Y eso no es fe. Eso es intentar manipular a Dios. Y Dios hace las cosas en su infinita voluntad, cuando entiende, cuando quiere, cuando Él entiende que es conveniente. Las hojas representan los intentos humanos, la religión sin Cristo. Tratar de hacer buenas obras para alcanzar salvación, apariencias, moralidad, tradiciones. Tantas cosas que el ser humano se ha inventado con el tiempo de los años para poder llegar a la presencia de Dios, sin entender que la respuesta es solo Jesús. De ahí Dios, en Génesis 3:21, en lugar de coger y borrar al hombre de la faz de la tierra, que realmente era lo que merecía, dice que les dio túnicas de pieles y los vistió. Ese Dios de amor al que tú sirves, ¿merecía o no merecía el hombre haber sido borrado de la faz de la tierra? Yo te creé, te lo he dado todo. Todo lo que tienes. De la costilla sacó a la mujer, te dio una familia. Te dio un trabajo porque te puse en el huerto para cuidar el huerto del Edén. Tu trabajo, tu familia te la ha dado Dios. Él te ha dado todo lo que tú posees hoy en día. Y a pesar de eso, en lugar de simplemente destruir la creación que había hecho para el hombre, Dios decide tomar túnicas de pieles de animales y vestirlos. Para hacer esas túnicas, un animal inocente tuvo que morir. Desde entonces siempre algún inocente ha tenido que morir para la salvación mía. Cada ser humano ha alcanzado salvación porque algún animal inocente tuvo que morir, hasta el día en que llegó Jesús. Un cordero sin manchas. La Biblia no dice cuál era el animal, pero desde Génesis, con ese gesto de Dios, ya Dios nos estaba haciendo un señalamiento hacia la cruz que había de venir. De hecho, Hebreos 9:22 dice: y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Desde Génesis, ya Dios te estaba diciendo que las hojas no van a resolver tu problema, porque las hojas son el esfuerzo humano para esconder el pecado. Y no existe nada que tú y yo podamos hacer para limpiarnos nosotros mismos. Las pieles representan la gracia de Dios, cubriéndote, protegiéndote, entregando a su único hijo, para ir a la cruz del Calvario, 100% Dios, 100% hombre, para entonces ya ahora no con pieles de animales, sino con su propia sangre cubrirte. Y esa sangre sí tiene un valor grandioso, porque esa sangre tampoco oculta el pecado, en su lugar lo limpia. Porque no importa cuánto tú quieras esconder aquello que te duele o aquello que está errado, tú puedes esconder una mancha, pero la mancha sigue ahí. Y algún día alguien levantará las hojitas y la mancha saldrá. Pero cuando la sangre de Cristo te ha limpiado, aunque Satanás intente acusarte, intente recordártelo constantemente, recuérdale: ahora todas las cosas son hechas nuevas, porque uno fue a la cruz del Calvario y murió por mí. La sangre que de ese animal, la sangre que derramó ese animal allá en el huerto del Edén,
Jesús derramó una sangre muy superior para toda la humanidad. La piel de esos animales que cubrió, dice Jesús que dice la Biblia que por las llagas de Jesús hemos sido sanos. Jesús nos cubrió no solo con sangre, nos cubrió con su propia piel. ¿Cómo tener a menos un regalo tan precioso como ese? Para terminar, en el jardín pasaron 3 cosas, solo 3. Satanás sembró una duda. 3 cosas. Y cada uno de los involucrados fue responsable de una de ellas. Satanás sembró la duda. Esa es su estrategia siempre. Sembrar la duda. El hombre tomó una mala decisión. Déjeme decirle, aquel que se cree firme, mire que no caiga, dice la Biblia. Todos podemos tomar una mala decisión en algún momento. Pero lo bueno es la tercera cosa que pasó ahí. Que aunque tomemos esa mala decisión, Dios muestra misericordia. Porque el Dios que tú y yo servimos es un Dios de amor y es un Dios de misericordia. Quiero que cerremos todos nuestros ojos. Ahí donde tú estás, cierra tus ojitos, no mires a nadie. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios nunca los abandonó. Él los buscó, así como te busca Dios. Él los confrontó, así como nos ha confrontado a todos con su palabra este día. Y Él los vistió, así como Él quiere vestirte con su misericordia. Quizás entre nosotros hay algunos que como Adán nos hemos estado escondiendo. Tal vez no detrás de un árbol, pero sí quizás detrás del orgullo, o de la apariencia, o de la religión. Y necesitamos volver a tener nuestra verdadera relación con Dios. Dios te está preguntando hoy, ¿dónde estás? No porque no sepa la situación que tienes, sino porque Él quiere que regreses a Él. Las hojas nunca te van a dar la paz, pero Cristo sí puede darte tu pecado. Dios no te habla hoy, no ha hablado de tu vida para condenarte, sino para restaurarte. Si hay alguien en este día, vamos a hacer la oración para terminar, pero si hay alguien que necesita acercarse a Dios, si hay alguien que ha estado escondido porque tenía miedo a acercarse a sus pies, déjame decirte, Dios te está llamando. Puedes pasar o puedes levantar la mano desde ahí donde estás y lo haremos. No tienes ni que venir. Si necesitas restaurar tu relación con Dios, si hay algo en tu vida que necesitas que Dios trabaje más, si hay alguna situación en tu vida en la cual necesitas que Dios tome el control, desde ahí donde estás, solo levanta tu mano. Señor mío, te doy gracias por esas manos que se levantaron. Gracias, mi Dios, porque han reconocido, Señor, que de nada nos vale estar escondidos detrás del árbol cuando tú nos llamas. De nada sirve, Señor, huir de ti cuando solo tú tienes la palabra de vida que necesitamos, cuando solo tú tienes la respuesta al problema que tengamos. Te pido hoy que seas de una manera especial con tu Espíritu Santo, llenándolos, trayendo paz. Mira su corazón, renuévalos, transfórmalos. Pon en ellos tanto el querer como el hacer, porque eres tú el que tiene ese poder, Señor. Para que seas de una manera poderosa, Señor. No solo sobre ellos, sino sobre todos los que estamos en este lugar. Que seas tú levantándonos, que seas tú, Señor, poniendo nuevamente esas pieles confortadoras sobre nosotros.
Quítanos las hojas estas que nos estorban, Señor, que para nada nos interesa cubrir el pecado. Queremos que tú nos limpies en su lugar, Señor, para poder andar con la frente en alta, pudiendo explicarle al mundo que hay un Dios maravilloso, que pudiendo haberme desechado, aún así dio su vida por mí y aún así escogió amarme a mí. Con todos nuestros defectos, con todas las cosas que tenemos en contra, con todas las veces que te hemos fallado, con todas las veces que hemos traicionado tu confianza, Señor, con todas las veces que hemos desechado tu enseñanza, con todas las veces que hemos puesto las cosas de la carne antes que tú, Señor, con todas las veces, Señor, que hemos intentado resolver los problemas en nuestras propias manos. Te pido que seas tú, hoy y de ahora en adelante, quien sea nuestra guía, quien sea nuestro ayudador, pero realmente pon en nuestro corazón el anhelo para que así sea. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de la serie: 2 jardines, 2 árboles, 2 decisiones. Hoy Dios nos habló de un jardín. Un jardín lleno de amor, que el hombre pisoteó, maltrató, pero que Dios así lo llenó con su amor. Cuando tú salgas de este lugar hoy, llévate ese amor contigo. A donde vayas, siente ese abrazo contigo. Cuando estés triste, recuerda, tienes a quien recurrir. Antes de hablar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, recurre a Él. Solo la paz puede venir de Él. Próximamente, Dios mediante, vamos a estar hablando de un título. Se lo voy a dar ahora a ver si se acuerdan para la próxima vez que nos veamos. Este fue el jardín donde Dios perdonó con su misericordia al hombre, a pesar de todas las consecuencias que eso acarreó después. Pero vamos a estar hablando del jardín donde Dios venció. No es lo mismo perdonar que vencer. Dice amén. Dios le continúe bendiciendo.